Les comparto este comunicado que salió el mismo día de la cancelación o suspensión, mejor dicho, la suspensión de la caravana por la vida, la paz y la justicia en las montañas de Guerrero, en donde mencionan que sigue acrecentándose los asesinatos y amenazas a promotores del Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata y delegados del Congreso Nacional Indígena en Guerrero, mientras continúa la impunidad, la corrupción y la omisión de los llamados 3 niveles de gobierno, para nosotros desgobierno. Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a los pueblos de Guerrero, a los pueblos de México, a la Sexta Nacional e Internacional, a las redes de resistencia y rebeldía, a las redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno. Territorio Comunitario de Guerrero, 12 de julio del año 2019. Los hombres, mujeres, niños, niñas, abuelitos y abuelitas que integramos el Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata, nuevamente tenemos que levantar nuestra voz para denunciar la omisión de las autoridades municipales, estatales y federales ante la emergencia humanitaria que se recrudece en el territorio comunitario de la montaña baja del estado de Guerrero. Los grupos narcoparamilitares continúan asesinando a nuestros promotores y promotoras del Consejo Indígena Popular de Guerrero y los delegados del Congreso Nacional Indígena. Además, han iniciado una campaña de amenazas contra nuestra organización, con el fin de exterminar y desarticular a los pueblos organizados. El lunes 8 de julio del 2019, los indígenas Nahua, David Domingo Alonso y Marcelino Pedro Rojas, promotores locales de este consejo y delegados del Congreso Nacional Indígena en Guerrero, originarios de la comunidad de Ayahualtempa, del municipio de José Joaquín de Herrera. De acuerdo con los testimonios de vecinos, el grupo narcoparamilitar Los Ardillos, que es una extracción de la familia michoacana, los levantó en el crucero del Hawái y aparecieron, asesinados el día siguiente en la localidad de Chautla, que se ubica antes del arco de entrada a Chilapa. De ahí, compas, me voy a detener. De aquí, por eso la confusión de que hay un enfrentamiento entre varias organizaciones sociales y las arañas, que por cierto debería de investigar más el periodista Ezequiel Flores Contreras. Yo sé que es la información que a él le dieron, pero tenía que haber indagado más sobre esta situación. Y en realidad pues fueron los ardillos que hicieron todo esto, y inventaron y empezaron a proliferar estos mensajes de odio, disfrazándose de organizaciones sociales, que en realidad pues no hay un enfrentamiento para apoderarse de ninguna comunidad en el caso del Consejo Indígena Popular de Guerrero, sino que los ardillos son los que quieren apropiarse de los territorios. No es entre las mismas organizaciones populares originarias. Eso es mentira, compas. Es por culpa de los ardillos y de los rojos que también andan rondando en esa zona. Y también a unos kilómetros de la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, este lugar es de conocimiento público controlado por este grupo. Me refiero al grupo narcoparamilitar. El miércoles 10 de julio del año 2019, las indígenas Nahua, Juana Hernández Ambrosio y Alberta Matías Tendón, promotoras locales de este Consejo Indígena y delegadas del Congreso Nacional Indígena en Guerrero, fueron asesinadas cobardemente con el mismo modo de operar. Fueron levantadas y desaparecidas en el crucero del Hawái, donde incluso las bajaron del transporte público, y alrededor de las 5 de la tarde se encontraron sus cuerpos sobre una brecha de terracería en la colonia Corral de Piedra, en la cabecera municipal de Chilapa de Álvarez. En esta zona existe presencia de la llamada Guardia Nacional, aunque desde su arribo no ha representado cambio alguno frente a la violencia de los grupos narcoparamilitares. En pocas palabras, es simulación lo que están haciendo estos de la Guardia Nacional. Desde el viernes 5 de julio del año 2019 y a la fecha fuimos informados que el grupo narcoparamilitar Los Ardillos realiza investigaciones y seguimiento en contra de varios promotores estatales y regionales del Consejo Indígena y delegados del CNI, de forma particular contra nuestro hermano Nazaví, Jesús Plácido Galindo, a quien dicen están buscando por todo el estado para despedazarlo. Las amenazas vía telefónica también fueron ratificadas por transportistas de la montaña alta y otras regiones del estado, así como por comisarios de la montaña baja, quienes dieron aviso a promotores de la organización para que pudieran alertar a sus compañeros. El asedio a las comunidades indígenas Nahua, integrantes de este Consejo Indígena Popular, no ha cesado. Los retenes narcoparamilitares continúan y en ellos se registra la población que se dirige a las cabeceras municipales. Los gobiernos, o para nosotros desgobiernos estatal y federal, anunciaron con bombo y platillo la llegada de la Guardia Nacional, pero en los hechos no se ve mayor seguridad. No vemos el desmantelamiento de estos grupos.
No vemos que se haga justicia a nuestros hermanos y hermanas brutalmente asesinados y asesinadas. Nuevamente insistimos y reiteramos que hacemos responsables a los gobiernos o desgobiernos del municipio de Chilapa de Álvarez, a cargo de Jesús Parra García, al gobierno o desgobierno estatal de Héctor Astudillo, o para nosotros Asfundillo Flores, ambos militantes del PRI, de la organización más peligrosa en todo el mundo, formada como partido político o narcopartido. Eso lo agrego yo, compas. Y al desgobierno federal del Primor o Morena, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, por la integridad física y la vida de nuestro hermano y promotor estatal Nasabi, Jesús Plácido Galindo, y así como de todas y todos los promotores de este Consejo Indígena Popular de Guerrero, ya que cada una de las autoridades han sido informadas directamente por diversas vías desde hace más de un mes de esta alarmante emergencia. Al desgobierno o gobierno de AMLO le solicitamos específicamente que aplique las medidas de seguridad correspondientes por ley, de forma urgente, debido a la gravedad de la situación, y hasta el momento, a más de un mes de la solicitud, continúa siendo omiso. Los niños y jóvenes de las 22 comunidades de este consejo se encuentran sitiadas por estos grupos narcoparamilitares, continúan sin ir a la escuela, desde el kinder hasta la preparatoria. Además del terror psicológico que están viviendo nuestras comunidades, el estado de Guerrero y en específico las comunidades indígenas y campesinas pobres continúan siendo sometidas bajo un régimen de sangre y esclavitud moderna. El actuar de los tres niveles de gobierno o desgobierno evidencia su complicidad por acción u omisión, y tal parece que lo que buscan es crear un escenario de tolerancia para que los grupos narcoparamilitares desmantelen a las organizaciones indígenas que buscamos construir nuestro propio destino lejos de la esclavitud y cacicazgo. Nuestro único delito es defender la vida, defender la tierra, defender el territorio, luchar por la reconstitución integral de nuestros pueblos, luchar por abrirle camino a la vida en medio de la muerte que nos impone este sistema. La sentencia de muerte para nuestros hermanos y hermanas, José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales, Isaías Santeco Ahuejote, David Domingo Alonso, Marcelino Pedro Rojas, Juana Hernández Ambrosio y Alberta Matías Tendón, fue intentar construir un futuro digno y en paz para sus pueblos en medio de la finca que han construido estos grupos narcoparamilitares en coordinación con los malos gobiernos, para someter bajo fuego a las comunidades indígenas aprovechando la miseria y la marginación en la que viven. La guerra del exterminio en contra de los pueblos indígenas organizados se intensificó a partir de este año 2019. Apenas era un 20 de enero cuando fue asesinado el integrante del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, Gustavo Cruz Mendoza, comunicador indígena que luchaba por su pueblo y defender su territorio en la región chinanteca de Oaxaca. A 5 meses de este cobarde asesinato, el 20 de junio del año 2019, también fueron asesinados Régulo Jiménez Pulido, Fidel Cruz Mendoza y Mario Cruz Jerónimo, familiares del difunto Gustavo y colaboradores de esta organización indígena. Estos crímenes, continúan en completa impunidad. El 20 de febrero fue asesinado nuestro hermano indígena Nahua Samir Flores Soberanes, de la comunidad de Almicingo en Morelos. Samir fue integrante activo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, quienes mantienen una lucha digna contra la termoeléctrica y el gasoducto en Huesca. Samir también era comunicador indígena, era un compañero bien organizado con su comunidad y comunidades de la región, y ese fue su delito. Desde marzo a la fecha, en las comunidades indígenas otomís del Estado de México, que resisten contra el proyecto carretera autopista Toluca-Naucalpan, se han incrementado las agresiones, amenazas, los grupos de golpeadores pagados, las incursiones de la policía estatal protegiendo a las empresas constructoras y nuevamente la omisión de los malos gobiernos, pese a que a la lucha jurídica la han venido ganando, la ilegalidad, la corrupción y la impunidad se imponen, conjuntamente con la fuerza pública y la violencia, para aislarlos y consolidar este largo proceso de despojo que beneficia a altos grupos empresariales y políticos frente a la destrucción del bosque, el agua y la vida. Desde el 15 de marzo inició una huelga de hambre que continúa hasta el día de hoy y suman ya 121 días que nuestros hermanos presos indígenas organizados en el estado de Chiapas están luchando por su libertad de esta forma. Ellos han sido detenidos sin orden de aprehensión y fueron obligados a confesar bajo tortura delitos que no cometieron, entre tantas otras injusticias, que continúan narrando y denunciando. Nuestros hermanos indígenas en huelga de hambre, la voz verdadera de la Mate, Abraham López Montejo, Germán López Montejo, en el penal de la Mate en Cintalapa, de la voz de los indígenas en resistencia, Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz, del mismo Ceferezo 5 de San Cristóbal, y de Viñentic en resistencia, Marcelino Ruiz Gómez, Valdemar Gómez Hernández, en el Cerezo 10 de Comitán de Domínguez. Y hasta el momento ninguna autoridad ha dado solución a sus justas demandas, solo han encontrado en los malos gobiernos oídos sordos.
En abril del 2019, nuestros hermanos del Ejército Zapatista denunciaron cómo se ha ido incrementando la militarización y la guerra contrainsurgente en contra de las comunidades zapatistas. Claramente dijeron: ahora, además, miembros del Ejército Federal y Fuerza Aérea se adentran en las montañas y aparecen en las comunidades diciendo que viene la guerra y que solo están esperando órdenes del mero arriba. Su único delito de nuestros hermanos zapatistas ha sido solamente luchar por las demandas justas de los pueblos indígenas de todo México y dar un ejemplo de cómo organizarse y defender la vida de los pueblos originarios frente a la guerra de exterminio. En mayo fue asesinado un joven indígena y 3 quedaron heridos en la comunidad indígena de Zacualpan, en el estado de Colima, donde están organizados en el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan. Estos hechos fueron realizados por el crimen organizado y la tolerancia de los 3 niveles de gobierno o desgobierno. Así lo denunciaron nuestros hermanos. Estos son algunos de los casos que conocemos y recordamos hoy porque entendemos que la guerra de exterminio ahora nos está golpeando muy fuerte en Guerrero, pero se extiende por todo nuestro país y va cobrando vidas, muchas vidas. Haya cambiado de piel el gobierno, continúa protegiendo los intereses de los de arriba a costa de nuestras vidas. Por eso reiteramos hoy que el Consejo Indígena Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, no se va a rendir, sigue y seguirá luchando por la vida y la dignidad de los pueblos originarios, a pesar de que enfrente tenemos un sistema de muerte y destrucción que insiste en exterminarnos. Por la reconstitución integral de nuestros pueblos, justicia para José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales, Isaías Xantecua Huejote, David Domingo Alonso, Marcelino Pedro Rojas, Juana Hernández Ambrosio y Alberta Matías Tendón, integrantes de este Consejo Indígena y del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Justicia para Gustavo Cruz Mendoza, comunicador indígena asesinado en Oaxaca. Viva la resistencia indígena otomí del Estado de México contra la autopista Toluca-Naucalpan. Libertad para Fidencio Aldama de la tribu Yaqui. Justicia para la comunidad indígena de Zacualpan. Alto a la guerra contrainsurgente en contra del ejército zapatista. Nunca más un México sin nosotros. Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, mejor conocido como el CIPOC-EZ, regiones Costa Chica, Costa Montaña, Montaña Alta y Montaña Baja de Guerrero. Pues ahí lo tienen, compas, este comunicado que salió el mismo día que yo por ahí compartí, creo que el día o 2 días después de la cancelación de esta caravana, que pues obviamente ante el asedio de estos grupos narcoparamilitares que buscan las tierras para empezar a ampliar la amapola, pero también para entregarla a las mineras canadienses o a cualquier otra empresa que esté interesada en las tierras y vendérselas a estos mequetrefes empresariales que pues, lo único que vienen es a destruir nuestro país, igual que lo hacen estos delincuentes y a través de los desgobiernos y los narcopolíticos que existen en nuestro país. Estamos al pendiente de la información, estamos al pendiente de los comunicados de la lucha y aquí en este canal les damos un espacio, pero un espacio muy grande porque sabemos lo que están padeciendo. Saludos, compas.